Y ahora con el movimiento alterado efectivamente hay un cambio importante en varios aspectos. Uno de ellos es que se vuelve mucho más directa, en concordancia con lo que está ocurriendo con los escenarios de narco, el discurso y la narrativa de estos grupos. Número dos, hay una transformación importante donde sí se asumen lealtades y se señalan, digamos, identificaciones con algunas figuras emblemáticas del narcotráfico en México. Y en tercer lugar hay un cambio también interesante en la narcoestética. De alguna manera, aunque sigue presente la estética chalina, digamos, este vestuario de la ropa de Chalino Sánchez, que en realidad era la ropa que muchas personas que sean del norte de aquí vestíamos, ¿no? La mezclilla, las botas, la camisa Levi's, y muchas veces muchas de las personas que iban a los ranchos aquí por Tecate, pues también usaban la tejana, usábamos la tejana, pero esto empieza a transformarse más hacia una suerte de ropas de marca, efectivamente, ropas, digamos, Polo y demás marcas que generan estatus o que señalan estatus, y finalmente una suerte de incorporación de uniformes camuflados y exhibición de armas de alto poder como parte de la narrativa de estos nuevos, de esta expresión, que hay que decirlo, surge dentro de Internet a través de diversas grabaciones. Ha tenido un importante seguimiento sus canciones, muchas veces un seguimiento crítico, pero es uno más de la enorme cantidad de producciones corridísticas que existen en el país. Es absurdo prohibir todo un género por lo que es una de sus vertientes, en la cual se incorpora una suerte de narrativas alteradas que identifican a este movimiento, como fue absurdo o sería absurdo pretender prohibir a todo el género del bolero cuando la iglesia se indignó porque el bolero de Tissot originalmente decía: renuncio a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tissot, alma mía, la gloria eres tú, y le cambiaron la letra para señalar bendigo a Dios porque al tenerte yo en vida, bajo la presión, digamos, de lo que fue el clero frente a este. Samuel dijo: ahora sí, Samuel va a quedar como un florero en el rincón, así lo dijo delante de mí, y yo dije, y tenía funciones eclesiales, y yo dije, a ejecutar venganzas no voy, Pero entendió en ese momento que usted estaba enviado a Chiapas. Hay que recordar el contexto, efectivamente, chiapaneco de aquellos años cuando vino una irrupción, un alzamiento zapatista en 1994. El obispo Samuel Ruiz, una figura muy importante en la comunidad chiapaneca, para muchos un hombre con enorme ascendencia en la población chiapaneca, para otros un promotor de la guerrilla, en fin, entendido Samuel Ruiz como un personaje complejo. Y efectivamente, cuando se dice envían a Raúl Vera coadjuvante, coadjutor, que es casi lo mismo. ¿Qué es sucesión? El coadjutor no es como el auxiliar. Ajá. Es el sucesor ya. Es el sucesor ya. Sí, o sea, ya está nombrado sucesor. Yo era el sucesor. ¿Y cómo fue la conversión de la que hablas? Bueno, lo que digo, lo que descubro en el libro... ¿Se convirtió en qué? No, lo que descubro en el libro es que no conocíamos a Raúl Vera. Raúl Vera es hijo de dos grandes crisis, yo descubro en el libro. Una es la crisis del 68. Raúl Vera en sus años universitarios fue un militante activo en el movimiento, participó. Ese es un aspecto muy importante. Y dos, como religioso, él participa de otra gran crisis que es la que provoca la renovación del Concilio Vaticano II. Sin estos dos aspectos no podemos entender a Raúl Vera. Raúl Vera no es un accidente chiapaneco, por así decirlo. Raúl Vera es un proceso. Y entonces, claro, mucha gente se asombra de que Raúl Vera algo le hicieron, le dieron un brebaje o un conjuro. No, Raúl Vera viene de atrás de compromiso, su formación, tiene un compromiso, un análisis, una reflexión tomista. Es decir, lo que está en el libro no es una biografía, pero sí explica mucho mejor Raúl Vera. Y eso es lo que me parece interesante. Y claro, volviendo al tema de Chiapas, por supuesto que en Chiapas se construye todo lo que en Raúl Vera se había abrevado, que es toda una teología latinoamericana, una teología de la liberación,
una iglesia de compromiso. El evangelio social significa que Raúl Vera ha vuelto a poner sobre la mesa, junto con Francisco, el tema de no la absolutización de una agenda moral, sino también la agenda social. Para Raúl Vera, hablando de nuevo del Papa, ¿Francisco es un teólogo de la liberación? Francisco es un efecto. No es un teólogo de la liberación. Él es un efecto de un magisterio latinoamericano, de los obispos. Magisterio se llama de reflexión teológica y pastoral de los obispos latinoamericanos. Los obispos latinoamericanos tomaron la reflexión conciliar desde la constitución pastoral de la iglesia. Los europeos la tomaron desde la liturgia. En cambio, los latinoamericanos la tomaron desde el reto que tenían en los pobres. Francisco es heredero de una reflexión teológica que, aunque no haya él estado dentro, porque nunca no podemos hablar de teólogo de la liberación, él es producto, no todos absorbemos lo que esta iglesia está viviendo, quiéralo o no. Entonces, sí es producto de una reflexión teológica posconciliar muy madura. Y otra cosa muy bonita, ya está acompañado con el espíritu martirial de obispos, de laicos, de religiosos, así como la primera iglesia, que dieron la vida. Ya la iglesia latinoamericana tiene una presencia en el mundo hoy. Ya. Y cuando lo eligieron un latinoamericano, los que lo eligieron por esto, porque la iglesia latinoamericana tiene ya un arraigo. Bernardo Barranco, Raúl Vera, después de la pausa. Bueno, regresamos, obispo Raúl Vera, Bernardo Barranco, en esta conversación hablando de este libro que empieza a circular, el prólogo de María Cecilia, como decíamos. Y bueno, desde luego la biografía de Raúl Vera es conocida, ciertamente en términos públicos empieza a contarse una historia más ampliamente conocida desde Chiapas. Está Chiapas, están los migrantes, está desde luego Coahuila, está Pasta de Conchos, están posturas incluso públicas de la realidad nacional que usted emite frecuentemente, hablando de esta gran crisis de la pederastia clerical. Vimos hace pocas semanas un hecho histórico, insólito, que es que un grupo de expertos de Naciones Unidas emitieron un informe con mucha puntualidad, donde hicieron observaciones y aseveraciones y casi señalamientos, diría yo, respecto a lo que ha hecho y lo que no ha hecho la Iglesia Católica sobre un fenómeno muy extendido que involucra miles de casos. Hasta el momento la respuesta del Vaticano ha sido, desde mi punto de vista, más que insuficiente. ¿Qué dice Raúl Vera de esa respuesta y de lo que yo, que soy tal vez un poco ingenua, espero todavía como la respuesta de Francisco? Bueno, mira, yo considero que así como es Francisco, bien de decir, esto nos obliga a hacer una revisión de la institución iglesia, de la estructura, ¿no? Cuando ya es sistémico lo que estamos produciendo, ¿no? Cuando ya es sistémico, oye, yo creo que estamos haciendo las cosas muy mal, nos tenemos que preguntar. ¿Te acuerdas de aquel prólogo que yo di para el libro de San Juana sobre prueba de fe o algo así? Bueno, yo allí planteo de que no es posible que nosotros sigamos haciendo una pastoral tan débil, o sea, el compromiso del sacerdote en el mundo está sumamente reducido a unos esquemas de sacramentos, a unos esquemas de rituales y además a un no acompañamiento a la vida. Eso es lo más grave que hemos hecho. No acompañamos la vida. Porque cuando se acompaña la vida uno se da cuenta de los resultados que tienen sus actos irresponsables. Yo sinceramente creo que, y aquí viene un tema que toco mucho en la conversación con Bernardo, que es el tema del clericalismo, y del cual está hablando el Santo Padre también. Francisco está hablando del clericalismo. El clericalismo en donde el sacerdote se considera como algo, digo allí, hasta intangible, intocable,
como que creemos que la iglesia es una sociedad de excepción, en donde ¿Y no? aparentemente se vale todo. No debe ser. No debe ser. La iglesia no es para sí misma. Y Francisco está hablando mucho de perder ese sentido autorreferencial de la iglesia. Entonces, es la construcción de la historia lo que Jesús nos vino a dar. La reflexión teológica tiene que hacernos, que sí la hay, entender que no es, entendemos nuestro trabajo a un cuadrito de este tamaño, que es el templo. Nuestro trabajo está en vistas al mundo. Yo creo que creo que no alcanzamos a ver las consecuencias. Esto es lo que está marcando la ONU. Miren las consecuencias que tiene esto. ¿Por qué no lo ven? Eso es lo más grave. ¿Qué le parece la respuesta hasta el momento del Vaticano sobre ese informe de Naciones Unidas y la pederastia clerical en el mundo? Pues mira, yo creo que nuestra respuesta tiene que tener muchas más páginas, porque tenemos que ser... ¿Esa es la respuesta de Francisco o hay que esperar otra respuesta? No. Tenemos que dar una respuesta mucho más amplia, una respuesta que venga desde una reflexión de la iglesia. No va a responder solo Francisco, vamos a responder que necesitamos en la estructura de la iglesia. Yo veo ahí la convivencia como de dos iglesias. La iglesia de la Curia, Lombardi y todos que responden diciendo hay intereses de grupos anticatólicos, ¿verdad? Y que han incidido en Naciones Unidas, que es una respuesta absurda, que es una crisis de imagen que viene de años. Y la otra es el silencio de Francisco. Francisco no ha hablado. Para mí hay dos Vaticanos, Carmen, en este momento. Está el de Francisco, que ha guardado silencio y que ha hablado con un gesto inusual, como es el haber sometido a un sacerdote en la diócesis de Como, norte de Italia. Y el otro es el aparato que ha reaccionado de manera tradicional, como hubiera sido en los tiempos de Benedicto o como hubiera sido en los tiempos de Juan Pablo II. La cuestión para mí es ver cuál de estas dos percepciones en un futuro inmediato es la que va a prevalecer. O es Francisco, que está con menos amares y puede estar más abierto, o es un Francisco que va a estar muy presionado por el conjunto del aparato curial que lo va a dominar. Déjenme regresar después de la pausa.